Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Queremos agradecerle a Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, y también en atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios. Ahora, de inmediato, nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa a través de Chañarcillo TV en YouTube. Hemos hecho un recorrido a través de nuestra historia en otros programas, ¿verdad? Usted los puede ver, ¿verdad? Y recordarlos a través de Chañarcillo TV. Hoy estamos en una parte, en un local que muchísima gente lo conoce. Vamos a hacer un recorrido por el fútbol, por las silbetadas, ¿verdad? Por los hombres de radio, en este lugar, el boxeo también. Con una persona, un colega que también es hombre de radio, ¿verdad? Antonio Arenas Rojas, por la mamá. Este gran amigo, nada menos que fue destacado como copiapino en el siglo XX. Antonio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Jorge, y bienvenida a mi casa. Te digo mi casa, aunque este es mi lugar de trabajo, Peluquería Arenas, que llevamos por más de 45 años acá en la peluquería, y es mi segunda casa. Así que muchas gracias por haber llegado acá a Peluquería Arenas a visitarme. Antonio, ¿cómo te describirías tú, antes de empezar, digamos, con esta historia que vamos a conocer ahora? ¿Cómo te describirías tú? ¿Quién eres Antonio Arenas Rojas? Por la mamá. Por mi mamita, eso es muy importante. Fíjate que yo me considero amigo de los amigos, ¿ya? Yo siempre, fíjate que cuando llego a mi casa en la noche, llego con el corazón así de grande al recibir el cariño de la gente, el cariño de los amigos, porque los amigos no solamente te saludan así, levantándote de la mano, ¿no? Sino que te demuestran el cariño, y eso a mí me llena de sobremanera. Yo creo que con la cantidad de amigos que yo tengo, yo no digo conocidos, porque hay gente que dice, oye, es que amigos uno los cuenta por una mano. No, porque uno no sabe cuándo comienza la amistad con una persona. En el caso de nosotros, Jorge, en el caso de nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, a pesar de que no nos vemos a menudo, pero tú también eres parte de mis amigos, porque ves que nos encontramos, conversamos amenamente, y demostramos el cariño y la admiración que sentimos por ambos, y la admiración que yo siempre he sentido por ti también. Es un tema, ponle tú, de comunicación. Sí. Los hombres de comunicaciones, como tú, como yo, como otros colegas que vamos a recordar, tenemos ese instinto, ¿verdad? Ojalá que nunca se vea. Antonio, ¿quién es tu familia? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tu señora esposa? ¿Están todos grandes? Sí, pues. Ya no son chicos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Bueno, de hecho nosotros ya con mi señora ya estamos solos ya, porque como tú bien lo dices, los niños ya crecieron, ellos ya tienen su vida, así que nosotros ahora estamos disfrutando esta parte por el hecho de estar solitos. Yo tengo 3 hijos, mi señora, tengo ya nietos, ya tengo un nietecito chiquito y una nieta que ya tiene, va a cumplir 15 años, esa es mi familia. Y bueno, y de mi familia, digamos, de mis raíces, lamentablemente mi padre, que era el dueño de este local, de acá de la peluquería, que yo heredé su trabajo, mi mamita también, que ella también nos dejó, y nosotros somos 5 hermanos. Y lo lamentable de todo esto, que conmigo se terminaría el trabajo de la peluquería, porque lamentablemente no hay ningún hermano, ni un sobrino, ni un nieto que se interese hasta este momento en poder seguir con el rubro de la peluquería. Antonio, ¿cuántos años tiene este local? Porque estamos viendo, ¿verdad?, que este tipo de sillas ya son
prácticamente reliquias. Sí, pues de todas maneras. Tienen muchísimos años. Claro, nosotros acá tenemos cerca de 50 años. 50 años. Yo llegué a trabajar acá con mi padre el año 77, fíjate. El año 77 llegué a trabajar con mi papá y bueno, él lamentablemente nos dejó. Pero mi papá, fíjate que falleció a la edad de 92 años, ¿ya? Y él prácticamente hasta los 89 años todavía, él cortaba el pelo acá en la peluquería. Y yo volviendo un poquito atrás con esto de la amistad, de los amigos que uno tiene, lo heredamos de mi papá. Porque mi papá era un tipo muy buen conversador, claro, se entretenía mucho los clientes cuando venían a cortarse el pelo con él. Y yo precisamente heredé eso de mi padre, porque la peluquería, fíjate que es cierto que un cliente se llega a cortar el pelo, pero el cliente también, la peluquería lo pasa bien acordándose de anécdotas, acordándose del pasado de Copiapó, y eso es lo que nosotros hacemos acá en la peluquería. Antonio, bueno, eso es parte, digamos, de tu vida, pero vayamos a un tema que nos apasiona a ambos, ¿verdad? Que comenzamos muy niños a conocer cómo es la radiotelefonía, que ha cambiado, que realmente, como dicen por allí, un kilo a la radiotelefonía que escuchamos hoy, que conocemos ahora. ¿Cómo empieza Antonio Arenas a incursionar, ¿verdad?, en la radio? ¿Cuáles fueron tus primeras palabras en radio? ¿Qué radio fue en esos momentos? Me da risa, fíjate, porque yo nunca pensé trabajar en radio, nunca, no se me pasó ni por la mente, jamás. En una oportunidad yo estaba acá cortando el pelo y llegó un amigo, que también tú lo conoces bien, Sergio Magnata Carrizo, que es un destacado futbolista. Sí. Entonces, claro, nosotros lo conocíamos por el tema del fútbol. Y él integraba un equipo deportivo en radio. Era Más Deporte de Radio Nacional de Chile en ese entonces. Y él llegó acá a conversar conmigo y él, según él, me decía que yo tenía pasta para la radio, que tenía voz y que había jugado fútbol y que podía ser un muy buen aporte a un equipo deportivo. Entonces me dijo, me gustaría llevarte a Radio Nacional de Chile. Y yo esa vez estaba con cliente, entonces para que se fuera nomás y me dejara tranquilo, le dije yo, bueno ya. Yo pensaba que se iba a olvidar. Y él el día viernes llegó acá a las 7 de la tarde, me esperó y me llevó a Radio Nacional de Chile y me presentó a la gente y fue algo bien cómico, podríamos decir, porque alguien dijo silencio, se prendió una luz roja, yo nunca había entrado a una radio, y empezó a hablar un señor dándole la bienvenida al programa deportivo y dijo que era un programa muy especial porque le estaban dando la bienvenida a un amigo que se integraba al equipo. Y dije, pero ¿cómo si a mí recién me vienen a presentar? Entonces yo dije entre mí, ya, Antonio, dale. Entonces me saluda, me presenta y yo, claro, le agradezco, muchas gracias por la bienvenida, voy a aportar con un granito de mi apellido, dije yo, con un granito de arena para sacar adelante este equipo de Más Deporte de Radio Nacional de Chile. Muchas gracias, colega. Y de ahí comienza. Y de ahí no paré más. Y de ahí alguien me escuchó también y me dijo que yo tenía pasta de locutor. Y de ahí me dieron un programa nocturno, que tengo entendido que tú también trabajaste en ese programa, y muchos otros amigos, que era el famoso programa Rumbo al Amanecer. Que tenía algo muy especial que tú lo sabes bien, porque en esa época todas las radios se silenciaban a las 12 de la noche. Sí, correcto. Y a las 12 de la noche comenzaba Rumbo al Amanecer. Sí. Por lo tanto, la gente si querían escuchar radio, no tenían otra alternativa. Recorrían el dial y se encontraban con Radio Nacional de Chile, con el famoso programa Rumbo al Amanecer. Ahí yo comencé a trabajar y ahí ya no paré más, fíjate. Bueno, en Rumbo al Amanecer me recuerdo muy bien de Radio Nacional de Chile cuando tenía sus estudios ahí en Maipú, en Coimbra. Tercer piso, claro. Yo, gracias a ese programa, algo que a lo mejor muy poca gente lo sabe, conocí a mi señora. Llevamos ya 34 años juntos. ¿Te das cuenta? Gracias a ella, pidiendo temas, la conocí, bueno, ya van 34. Antonio, ¿cómo nace el coyote? ¿Y en qué parte nace el coyote? Este es un secreto a voces. Te digo que primera vez que lo voy a contar. Resulta que
en una oportunidad vino un señor a buscar, no un locutor a Copiapó, venía a buscar a una persona que fuera amigo de los amigos, un tipo simpático, un tipo entretenido, no locutor. Y le preguntó a don Fernando Orellana, que era Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Sí, correcto. Y la oficina de la Seremía estaba aquí a la vuelta en calle Yumbel. Entonces le preguntó a don Fernando Orellana y le dijo, yo ando buscando una persona con estas características. Y Fernando Orellana le dijo, te lo tengo. Y mandó un joven a buscarme acá a la peluquería. Fui para allá y me presentó un señor que resultó ser el dueño de la radio Carnaval de Coquimbo. Y ahí el señor me explicó, me dijo, ¿sabe qué, Antonio? Yo necesito una persona con estas cualidades y Fernando me dice que usted las tiene. Así que yo quiero que viaje a Serena, a Coquimbo, a conocer cómo se mueve todo en la radio Carnaval. Viajé y comencé a trabajar allá, en la radio Carnaval. Pero fue algo bien simpático, fíjate, porque allá los locutores de la radio Carnaval tenían un sonsonete, no sé si es correcto, que ellos empleaban en el momento de hablar, distinto, porque era una radio entretenida, era como una radio chuchoquera, pero tampoco ni grosera, no, sino que chuchoquera entretenida. Entonces hablaban de una manera distinta. Entonces yo estuve primero 2 meses escuchando a los locutores de allá cómo hablaban. Y sabes tú, Jorge, que al final terminé hablando igual que ellos. Claro. Igual que ellos. ¿Y cuál era la idea? Bueno, trabajé en la radio Carnaval en Coquimbo y después llegó la radio Carnaval a Copiapó. Exacto. Entonces, los locutores aquí va la respuesta a tu pregunta. Los locutores de Coquimbo trabajaban todos con un seudónimo. Estaba el Gavilán, el Pollo, el Pato, ¿ya? Y había que bautizarme a mí. Entonces dijeron, ¿cómo lo bautizamos, Antonio? El Coyote. Listo. Entonces llegó la radio Carnaval a Copiapó con el Coyote. Yo era el locutor. Y te digo que mucha gente nunca supo que Antonio Arenas Rojas era el Coyote de la Carnaval. Y fíjate que yo tengo muy bonitos recuerdos de la Carnaval porque la Carnaval como que se acercaba mucho a mi manera de ser, a mi estilo. Ya, entonces yo, si en alguna radio me sentí cómodo trabajando, fue ahí en la radio Carnaval, fíjate. La radio ha cambiado muchísimo, Antonio. Muchísimo, Sí, en nuestro bastante. tiempo hasta el día de hoy, inclusive más atrás era también otro tipo de radio. Recordemos un poco las radios que existieron en Copiapó, empezando indudablemente por Radio Atacama, ¿verdad? En la década de los 70. Estaba también la radio Juan Godoy, que está en la localidad en la calle Maipú. ¿Colipí o Maipú? Maipú primero, claro. sí, tienes Después razón. se fue a... ¿Estaba ahí al lado donde era el Gulliver o ahí mismo? no, al lado del Gulliver. Al lado del Gulliver. Sí. Al lado del Gulliver. Oye, ¿y de qué otras radios te acuerdas tú? Mira, pero antes, ya que nombraste Radio Juan Godoy, siempre se dijo que la radio Juan Godoy era escuela. Sí. Era escuela de gente de radio, de locutores. Perdón, y yo sí. me la salté. Ah, te la saltaste. No, si empecé en Nacional de Chile, Sí. me la salté. Sí, bueno, Radio Juan Godoy eran las únicas dos que existían, ¿verdad? La Atacama y la Radio Juan Godoy. Estaba también, a partir del año 74, la radio de la Universidad Técnica del Estado. Claro, Ahí razón. habían grandes Sí. voces como Carlos Hurtado. Que tuve el placer de conocerlo y trabajar con él en Nacional de Chile. ¿Eh? Sí, pues sí, Sí, también yo ¿tú trabajé, también. Estaba de los radiocontroladores Juan Carlos Miranda, fallecido. Bueno, había muchísimo. Pluto Saavedra, Fruto saber. claro. Jaime Island también formó parte de la radio. Era. Sí, muchísimo. José Carrasco Gutiérrez, que fue director. También estaba Freddy Arancibia Fernández, director también. Claro, y después llegó a trabajar en grandes radios a nivel nacional. Exacto, y siempre se recuerda a don Hugo Garrido Gaete, que era el jefe de los jefes. Fallecido también don Hugo Garrido Gaete. Y don Freddy también. ¿Y Freddy Arancibia no? Freddy Arancibia... No, me estaba acordando de este señor que también llegó a trabajar relator deportivo en Radio de Santiago. no, él era de la radio Juan Godoy. El famoso Cholga. Él. Sí, está vivo todavía, claro.
Él fue Freddy Hurtado. Freddy Hurtado. Freddy Hurtado. Freddy Ahí está, Hurtado Freddy fue Hurtado. director de la radio cooperativa, creo. ¿Te acuerdas? Sí, Freddy Hurtado. Bueno, hemos hecho un viaje por la radio, Antonio. Solamente decir que tuvimos la suerte, ¿verdad?, de vivir esos tiempos de radio. No voy a calificar la radio antigua, digamos, del comportamiento de nuestra radio ahora, porque en realidad todo va cambiando. Correcto. Pero nosotros vivimos, para nosotros a lo mejor es el mejor tiempo de la radio, donde realmente, digamos, se hacían otras cosas. Sí. ¿No es cierto? Hoy en día se abrió, ¿verdad? Es más comercial. Antes, yo me recuerdo, para entrar a la radio de la universidad, te tenían 4 o 5 meses en una sala solo y tenías que grabar todo el día y después te hacían escucharte y te decían no, bueno, Sí. hay muchas tallas también en el radio. Total. No, y tú tienes razón, porque como en todo ámbito de cosas van cambiando. Yo lo comparo con el fútbol. Reitero que yo jugué mucho fútbol. Yo me crié o nací futbolísticamente en el Club Deportivo Janco. Y antes, jugar en los Jancos no lo hacía cualquiera. O jugar en un gallo. O Pedro Los Gallos, O en el Rodríguez. Atacama. En todos los equipos de esa época había que ser bueno para jugar en primera de un equipo. Sí. Entonces, lo que tú estás comparando ahora con la radio es algo similar. Porque ahora, o hace mucho tiempo ya ocurrió eso, que cualquier persona llegaba y jugaba en primera, que uno decía, pues ni de dónde para cabo, si nunca, ¿me entiendes? Sí. Y en radio también, pues en radio antiguamente no era fácil poder entrar a una radio, y ahora, como tú lo dijiste recién, una persona le ve y dice, listo, vamos al aire. Sí, pues yo me recuerdo mucho hasta el día de hoy de Ricardo Reyes. Yo era muy lolo y siempre la voz de Ricardo, tú donde lo escuches, característica. Sí. Y Ricardo realmente, fíjate que Ricardo Reyes, al igual que un señor Rigos, Don Andrés Ríos. Andrés Ríos, Sí. eran emblemáticos. Yo te Total. digo, Andrés, bueno, tuvo un accidente, ¿verdad? Y al parecer ahí dejó ya la radio. Pero fueron 2 hombres de radio que lograron algo que en esos años era como muy difícil, que era firmar autógrafos. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, sí. Ricardo Lo Reyes supe. y Sí. el Andrés Ríos. Y además que tenían su pinta también los dos. Sí. Sí, tenían su pinta. O sea, aparte de tener buena voz, tenían su pinta. Así que imagínate. Y es cierto, a mí me contaba la gente que ellos firmaban autógrafos. No le era fácil salir de la radio porque había mucha gente que lo estaba esperando. Sí, pues sí, te recuerdo que en aquellos años la gente era parte de la radio. Habían programas, me acuerdo yo, de Gamboa, donde la gente, había un buzón afuera de la radio donde iban a dejar cartas los liceanos, ¿verdad? Y donde le mandaban saludos a las niñas del liceo de niñas, ¿verdad? Sí. Entonces se creaba un ambiente, digamos, muy, porque después todos querían escuchar el programa para ver si lo saludaban. No, Claro. es como la trilla que hay en la plaza. Claro, De eso, bueno. Antonio, podríamos estar todo el día conversando acerca de la radio. Lo importante es que la radio es insuperable. No hay nada que supere la radio, sea la de ayer, la de hoy o la de mañana. En caso de catástrofe, en caso Sí. de cualquier cosa, ¿qué es lo más importante? La radio, porque radio. llega donde otros no llegan. Pero si yo lo cuento como anécdota a los amigos, que cuando yo trabajaba en las comunicaciones, en la noche, cuando ya uno no estaba trabajando, estaba en la casa, y había un temblor, comenzaba un temblor, y ese temblor ya iba aumentando ya, y era muy fuerte. A veces el temblor todavía no terminaba y uno tenía que bajar a la radio Exacto. para empezar a informar dónde había sido el epicentro y para tener la comunicación con la gente. Lo mismo con la lluvia, aquí no llueve mucho, pero ves que llovía, si ya caía mucha agua, ahí teníamos que ir a la radio para informar. Tú tienes toda la razón del mundo. Y ahí uno siempre dejaba muy de lado a la familia. Sí, pues, y lo otro que había que era súper importante. Lo otro, para el aluvión, pues. Sí. El del 2015 fue. 2015 y después posteriormente el 2017. Exacto, el 2015, claro. ¿Qué es lo que quedó en el aire? La radio. Sí. La televisión le costó un poco, ¿verdad? Nuevamente, porque se necesita un poco más de
no trabajo, sino que indudablemente que sí, pero necesitáis más gente, equipos, camiones, una serie de cosas. La radio no. Yo me acuerdo, fíjate, a propósito de los aluviones, comenzó a trabajar a llover, en la noche y amaneció lloviendo en la mañana, Sí. y yo tenía mucho temor de desplazarme hacia la radio, ¿ya? Y otro colega me dijo, yo te paso a buscar porque mi vehículo es más alto y yo creo que no vamos a tener problemas. Y yo iba con temor, fíjate, me pasa a buscar el colega y nos fuimos hacia la radio, no, con un susto terrible. Claro, porque en la parte alta no se notaba, porque yo vi la parte alta, mi colega también. Pero cuando llegamos al plano nos dimos cuenta cómo corría el agua como río por las calles. Entonces a nosotros nos costaba, en los cruces de calle, el agua nos llevaba el jeep. Yo fíjate con un susto terrible y gracias a Dios llegamos a la radio, sí, no digo sin ningún problema, porque se nos presentaron problemas por el hecho que nos costó llegar. Y después tuvimos la radio como 3, 4, 5 días en la radio sin poder salir. Exacto. Pero estaban ahí. Pero estábamos ahí informando, acompañando a la gente. Exacto, lo importante. Yo me recuerdo que las radios de acá transmitían todo el día y toda la noche. Me saco el sombrero, digamos, Sí. por esos colegas. Sobre todo la radio nostálgica, la radio Madero, la radio Maray, ¿verdad? Todas esas radios estuvieron, como siempre, Claro, al lado, ¿verdad? Y de pie al cañón. sí. Antonio, te voy a invitar para que hagamos un paneo, digamos, de estas fotos, de estos personajes. Algunos de ellos ya no están, pero que tienen historia. Sí, pues. ¿Te parece? Así es que nosotros nos vamos a poner de pie, amigo mío, y vamos a ir desarrollando cada una de estas fotos, ¿verdad?, que tú tienes acá, que realmente es un tesoro. Sí, pues. Es un tesoro muy grande, donde acá está plasmado la historia del deporte prácticamente copiapino. Sí, de todas maneras, ahí yo te voy a explicar. Pero fíjate que antes, para ir cerrando lo de la radio, para la gente que está mirando esta entrevista o esta nota, te lo agradezco una vez más, que me extraña mucho en las comunicaciones, en la radio. Yo di vuelta a la página en realidad, tomé la decisión de dejar las comunicaciones para seguir en esto, en lo que dejó mi padre, la peluquería. Entonces, un día lo conversé con mi familia y dije yo, no, ya, se acabó el tema de la radio, voy a la peluquería para seguir trabajando en lo que dejó mi papá. Y creo que fue una muy buena decisión, fíjate, y porque tú otras veces me has venido a visitar acá a la peluquería y te has dado cuenta del ambiente que se vive, Sí. con reencuentros de amigos, se conversa mucho de deporte, en fin. Así que creo que fue una muy acertada decisión. Lo siento, sí, porque yo sé que hay mucha gente que me echa de menos las comunicaciones, pero me quedo con eso. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con el cariño de las auditoras y me quedo con el cariño que hasta el día de hoy me lo demuestran también los auditores. No solamente ese trabajo, ¿verdad?, y esa dedicación y esa voluntad, Antonio. También la gente del sector del pueblo, Del pueblo de San Fernando. el pueblo de San Fernando también tiene muy buenos conceptos y recuerdos tuyos. Yo también fui muchas veces, ¿verdad?, a ese interesante y bonito, hacían ramadas ahí, ¿no? En la fiesta costumbrista. Sí, ¿te la refieres? fiesta costumbrista. Claro, hace muy poquito se realizó la última. Sí, porque eso es lo otro, que yo también tengo muchos amigos en el pueblo de San Fernando, porque yo de cuando estudiaba tenía muchos compañeros que eran del pueblo de San Fernando. Y acuérdate tú, en la época de la fruta, el pueblo de San Fernando había que puro ir al pueblo nomás, Sí. para comer buenos damascos, los higos, las ciruelas, en fin, todo tipo de fruta. Entonces, claro, nosotros decíamos, ¿dónde vamos a estudiar? Al pueblo de San Fernando. Entonces, de esa época, yo me hice de muchos amigos. Entonces, mucha gente piensa que también soy del pueblo de San Fernando. Sí. Entonces, la gente, cuando la agrupación cultural del pueblo de San Fernando, cuando buscó a alguien para animar esta fiesta, dijo Antonio Arenas Rojas, con él. Y yo he animado todas las fiestas costumbristas. Sí, por ahí una no lo hice, pero el resto, todas las fiestas costumbristas las he animado, y ahí también la gente, como ahí tú estás en contacto con la gente también, ahí la gente te demuestra el cariño en realidad. Bueno, vamos a ir conociendo la historia de cada una de estas fotos, Antonio, donde tú nos vas a introducir, ¿verdad?, que en esta vida ya pasada. Muchos de ellos ya no están, pero sí nos queda el recuerdo a través de la foto, ¿verdad?, la historia
estos personajes, que Sí. la mayoría de verdad son gente que le dedicó su vida al fútbol, donde tú también tuviste la oportunidad de ser un profesional. Vamos a ese instante para seguir con este programa. Ya, Antonio, comenzamos a recorrer esta historia, ¿verdad?, del fútbol especialmente. Cuéntanos ahí, ¿qué significa esa foto, digamos, Eladio y Leonel? ¿Quiénes eran? Eladio y Leonel Sánchez. Bueno, te voy a contar que la primera foto que mi padre puso acá en la peluquería fue la foto de Eladio Roja. ¿Por qué? Porque mi padre era muy amigo del papá de Eladio Roja, que tiene la panadería acá en la Huertita de O'Higgins. Entonces, como era muy amigo del papá de Eladio Roja, la primera foto de Eladio Roja. Y después los clientes empezaron a traerle fotos a mi papá y fue agregando, imagínate la cantidad de fotos que tenemos acá. Y por eso que mi padre puso la primera foto donde aparecía ahí su amigo, Eladio Roja. Después tenemos ahí a Osvaldo Castro, el famoso Pata Bendita, copiapino, goleador del fútbol chileno, triunfador en México también. Por lo tanto, él tenía que estar acá, en la peluquería Arenas. Y hay otra foto que es muy importante, que tú la estás mirando, esta. Sí. Donde aparece este jovencito con 17 años vistiendo la camiseta de Colo-Colo. ¿Quién es él? Roberto Rojas Díaz, hermano de Eladio Roja. 17 años jugando en Colo-Colo. Y les voy a contar una anécdota. Vino una vez a un hexagonal a jugar a Santiago, Santos de Brasil, y venía Pelé. Estadio lleno, imagínate, en ese entonces. La gente fue a ver a Pelé. Termina el partido y estaba relatando el fútbol por radio Julio Martínez. Más conocido como JM. Claro, más conocido como JM. Y Julio Martínez, cuando termina el partido, dice: la gente vino a ver jugar a Pelé, pero se quedaron con Roberto Rojas. El fútbol chileno tiene un niño maravilla. Por lo tanto, yo creo que mucha gente con esto se están sorprendiendo. El primer niño maravilla del fútbol chileno no es Alexis Sánchez, sino que es el Copiapino. Copiapino Tierra Amarillano, para que no se me sienta la gente de Tierra Amarilla. Copiapino Tierra Amarillano, Roberto Rojas Díaz, hermano del gran Eladio Rojas. Vamos a seguir conversando con Antonio acerca de... pero mira, disculpa que te interrumpa, Jorge. Mira, esta foto que está acá. Sí. Miguel Ángel Gamboa. Él, futbolista, jugó en varios equipos del fútbol chileno, seleccionado chileno también. Oye, tenía un genio así el hombre, era choreque, era. Entonces aquí, donde hay que destacar lo que yo siempre dije, Antonio Arenas Roja por mi mamá. ¿Por qué te digo eso? Porque Miguel Ángel Gamboa tiene raíz en Copiapó, por el apellido materno. Él es Miguel Ángel Gamboa Pedemonte y es sobrino de los señores Pedemonte que tenían las tiendas. De hecho, aquí está con ellos. Exacto. Ahí está con ellos, con los tíos. ¿Te das cuenta? Sí. Qué importante el apellido materno. Por lo tanto, él, por el lado de la mamá, tiene raíces con Copiapó. Antonio, bueno, de ahí vamos a continuar con esto del fútbol, pero no quiero perder la oportunidad, ¿Sí? si ustedes me permiten. Sí. Acá hay un personaje que hizo historia. Pedro Rivera. Pedro Rivera. El loquito Pedro. Claro, él fue boxeador, Sí, me recuerdo. Sí. Y murió trágicamente hace ya un tiempo en la carretera, ¿verdad? Salía norte allá. Lo atropellaron. Sí. Para quienes no lo conocieron, o para quienes lo conocen, ¿verdad? Acá estaba, me da la impresión que estaba con la mamá. Con la mamita, sí. Claro, sí. se murió la mamita y Pedro Dicen que de ahí justamente empezó a decaer. se vino abajo. Sí. Se vino abajo. Yo, ¿sabes por qué lo destaco? Porque en una oportunidad se pidió a las seremías de, digamos, del deporte, que se le pudiera dar un apoyo a él. Ya. Y al final no pasó absolutamente No pasó nada. No vamos a decir, digamos, de quién se trata, pero esta gente, ¿verdad? Estos deportistas deberán de tener digamos, ese aporte del Estado, Sí, ¿verdad? Una jubilación, qué sé yo, y lo siento. Sí. Tengo el recuerdo de Pedro, digamos, ahí fuera de la catedral pidiendo monedas. Sí. Bueno, ahora vamos a cambiarnos al otro lado. Al otro lado. Al otro lado.
Antonio, amigo mío, estamos en otro sector de esta peluquería, pero estamos recorriendo el fútbol, ¿verdad? Y el fútbol, más fútbol, bueno, pero ahora vamos a ir a algunas anécdotas de gente que tú tienes acá en fotografía, Sí. gente que ya no está. Tenemos acá arriba un hombre que marcó época, ¿verdad? Sí. Carlitos por Chile. Carlitos por Chile, el famoso Cachicho por Chile, Cachicho ¿verdad? por Chile, sí. Amante de Regional Atacama. Cuéntanos un poco. Bueno, tiene anécdota bien sabrosa, Cachicho por Chile. Bueno, lo primero, la gente sabe que él hacía barra en el estadio con una bandera, pues, y él, siendo alcalde, Sí. siendo alcalde, él se paraba con la bandera y ahí avivaba a la gente para que hacerle barra a Regional Atacama. Pero era tan hincha que una vez tuvimos el arbitraje de un señor que nos fue del agrado nuestro, nos perjudicó, en realidad perjudicó a Regional Atacama, y él lo único que quería era zamarrear al árbitro. Y el árbitro lo tuvieron que sacar prácticamente escondido del estadio, y él, parece que a él le dijo que lo habían sacado los árbitros por tal parte y ya se iban en vehículo hacia el sur. Y según dice la anécdota, Cachicho lo siguió hasta Vallenar. Pero parece, por suerte, el árbitro no logró dar con él. Sabía volar. Claro, así que se salvó del zamarreo que le iba a dar Cachicho. don Carlos, que en paz descanse. Sí, realmente tiene mucha historia. El recuerdo también para los hijos de la, Cachicho, para sí, Carlos, para Rodrigo y su señora. Exacto. Antonio, bueno, ahí también está este muchacho. Elías Figueroa. Elías Figueroa, que acá en Copiapó hubo un jugador que fue comparado con Elías Figueroa. Sí, pues sí. Aquí lo tenemos la foto acá. El Ramón Ríos. Sí, pues. Ahí sí. lo tenemos una foto con la foto que tú miraste recién con don Oscar Cortés Córdoba. Sí. Ahí está Ramón Ríos. Mira, Ramón Ríos, él nació futbolísticamente en Ojanco, de donde yo también nací. Y él, fíjate que cuando era muy niño como que no demostraba muchas dotes de buen futbolista, pero a medida que fue creciendo, le fue apareciendo sus dotes de gran futbolista. Su papá era bueno para el fútbol también, Atilio Ríos. Y bueno, acortando un poco la historia, él después empezó a jugar acá en las selecciones de Copiapó. No, y era realmente espectacular, Sí. como central. Sí. Además que tenía Era alto, sí. Entonces tenía una tranquilidad para jugar ahí, para salir jugando, nunca sortió una pelota. Como Elías Figueroa. Elías Figueroa. ¡Pum! Santiago, a Colo-Colo. Sí, correcto. Y lo llevaron también, después Colo-Colo participó de una Copa Libertadores de América. Lo llevaron a titular jugando a Argentina, fíjate. Y las comentaristas decían, apareció el sucesor de Elías Figueroa. Y lamentablemente después tuvo algunas lesiones, Ramón, y lamentablemente ya después, a muy joven, no pudo seguir en el fútbol. Bueno, Antonio, ya al finalizar este programa, ¿verdad? Esta conversación, me gustaría que las últimas palabras, ¿verdad? Fuera de los agradecimientos que ya nos has entregado, fueran para Leonidas Arena Farfán, para tu padre, ¿verdad? Que yo también tuve la suerte de conocerlo y conversar muchas veces con él, porque en realidad un hombre que a los 92 años se fue con muchas historias, Sí, pues. y lo otro que dejó historia, Sí, pues. y lo más importante es que dejó historia en tu historia. Correcto. Y tu padre venía a cortarse el pelo también Sí, con pues, él, pues. correcto. Ay, conversaban, ¿para qué te digo todo lo que conversaban estos caballeros? Y muchos otros caballeros también. Agradecimiento, Jorge, para mi papá, en realidad, porque mi papá nos entregó a nosotros el camino de trabajar honestamente, de ir bien por la vida, ¿ya? Y eso es muy importante hoy en día. Y por eso mismo yo tengo la cantidad de amigos que tengo y puedo trabajar acá tranquilo en la peluquería sabiendo que nunca nadie va a venir aquí a molestarme porque cometí algún error, algo. No, porque mi papá siempre nos mostró el camino correcto. Y así que agradecimiento para mi padre, para mi mamita también. Y lo más importante, que mi papá dejó la peluquería, que es la fuente laboral donde yo estoy ahora. Y feliz y contento de seguir la senda que dejó mi papá.
Y yo sigo la senda de él en todo sentido. O sea, yo sigo también esto de conversar con los clientes, que las anécdotas. Aquí se producen reencuentros, fíjate, muy bonitos. Hay gente que no se ve mucho tiempo y de repente llegan y yo los presento y ellos dicen, pero tú eres tú, y tú, pero ¿cómo? Y son amigos. Y el otro día pasó con unos amigos acá, en la peluquería, estaba Pirincho Bruna, que Pirincho Bruna fue un tremendo cantante copiapino, que cantaba en los festivales de la canción, cuando se hacían en el Estadio del Chao, ¿te acuerdas? Exacto. Y ahí llegaron unos amigos también y no lo conocían. Y si no mal no recuerdo, tú fuiste una de las personas que llegaste. Sí. Y yo te dije, bueno, tú, Jorge, que eres de las comunicaciones, me imagino que conoces. Aquí mi amigo era el Luis Miguel, ¿te acuerdas que dije de la época? Y tú le dijiste, Pirincho Bruna, sí. ¿Y tú quién eres? Jorge Julio. ¿Cómo? Si se conocía mucho tiempo. Mucho tiempo. Que lo que pasa es que hace mucho tiempo parece que no se veían. Mucho tiempo, años. Entonces uno cambia un poco también, sí. Uno cambia, entonces no es fácil poder reconocerse después de que han pasado tantos años, porque imagínate, el Pirincho, que aprovecho de enviarles cariños, saludos a mi amigo, el Pirincho cantaba en los festivales de la canción yo creo de 18 años tiene que haber tenido, sí. Y Pirincho, sin equivocarme, el Pirincho actualmente tiene 77 años. Claro. Mira qué ha pasado. Mucha historia, sobre todo en la música. También. No solamente Pirincho, también los muchachos estos de Capítulo Quinto, ¿verdad? Sonido Montaña. La Sombra. Los Halcones. Pirincho creo que cantaba en Los Halcones, ¿no? Correcto. En una Fuente Soda, ¿verdad? En un lugar de baile allá en las eras. Por lo que me contaban a mí, ¿no? Que había una ahí. Antonio, 1.000.000 de gracias, amigo. No, a ti, pues. 1.000.000 de gracias. Y esto va a quedar justamente plasmado en la nube cuando ya a lo mejor nosotros no estemos, pero van a decir, mira, ahí está el Chico Arena, más conocido, ¿verdad? Hombre de radio, y también está el otro caballero ahí. Que no me acuerdo mucho de él, pero me acuerdo más del Chico Arena. Jorge Julio, te van a decir Jorge Julio. Sí. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias. Gracias más. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Así estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un recorrido realmente maravilloso a través de la fotografía y también a través de los relatos de Antonio Arenas Rojas. Nos vamos agradeciendo a Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, y en atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocio. Por nuestra parte, muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo programa. Recuerde, Chañarcillo TV en YouTube, y ahí estamos de nuevo. Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado